Un pueblo libre y alegre será precisamente activo y laborioso, y siéndolo, será bien morigerado y obediente a la justicia. Cuanto más goce, tanto más amará el gobierno en que vive, tanto mejor le obedecerá, tanto más de buen grado concurrirá a sustentarle y defenderle. Cuanto más goce, tanto más tendrá que perder, tanto más temerá el desorden y tanto respetará la autoridad destinada a reprimirle. Jovellanos. La diversión ha resultado fundamental en todas las épocas, sobre todo porque crea vínculos comunitarios que, a su vez, formarán un pueblo unido y afectuoso. Esto repercutió de gran forma en la sociedad del siglo de oro español, tanto en la literatura como en las festividades de la época, como las corridas de toros, las procesiones y los desfiles, tuvieron un importante papel en la diversión del pueblo. Así, se satisfacía su necesidad de pan y circo. Durante el Renacimiento y el Barroco, se obtuvo un importante desarrollo de la poesía burlesca en toda Europa, en especial en España. A pesar de esto, solo hubo unos pequeños brotes de códigos jocosos surgidos por el humanismo. Aún así, se obtuvo un importante estudio sobre la risa. La risa y lo lúdico gozaron durante estas épocas de notable relevancia intelectual, apoyados principalmente por la idea de Aristóteles. El hombre es el único de los animales que ríe. Aunque en la Edad Media hubo tratados que tocaron la cuestión de la risa, se puede afirmar que la teoría moderna de lo risible surge y se consolida con el humanismo. La retórica clásica atribuyó mucha importancia a la risa como elemento clave para conseguir persuadir a un auditorio. Según Cicerón y Quintiliano, lo ridículo depende de lo feo y lo deforme, pero sin llegar a lo directo u obsesivo, incluso a lo escatológico. Se busca un equilibrio entre la burla aguda y decoro, sin caer en la vulgaridad para no tener el resultado contrario donde el orador quedaría en ridículo. Autores que teorizaron sobre lo ridículo son Giovanni Pontano, Baldassar Castiglione y Giovanni de la Casa. Una de las mejores maneras de invertir el tiempo libre es cultivar la risa, puesto que es necesaria para compensar el trabajo intelectual. La carcajada libera y permite descansar la mente. De esta manera se justificaron muchos escritores jocosos del Renacimiento y del Barroco que usaron a Aristóteles como fuente última. La diversión es una especie de descanso. Como los hombres no pueden trabajar continuamente, tienen necesidad de descanso. Sabiendo todo esto, cabe preguntarnos de forma decorosa, ¿qué chingos es la poesía burlesca? Desde la antigüedad, encontramos ejemplos de lírica cargada de elementos jocosos, como las sátiras de Horacio, Percio y Juvenal, o los epigramas de la antología griega y de Marcial. Al igual, la poesía burlesca tiene precedentes medievales, entre los que destacan la sección de obras de burlas publicadas al final del Cancionero General de 1511. La consagración de la poesía burlesca se da en el segundo tercio del siglo XIV, influida principalmente por el Renacimiento italiano, en especial en la obra de Francesco Berni y sus imitadores, porque cabe recordar que gran parte de la producción poética del siglo de oro era imitación. Berni cultivó sobre todo dos tipos de metro: el soneto, donde ofrecía retratos grotescos y caricaturas de seres deleznables, con hipérboles y símiles degradantes, y los tercetos, donde alababa cosas consideradas ínfimas o despreciables como frutas, insectos, enfermedades, entre otros. Se puede encontrar también una doble lectura obscena que hace alusión a prácticas sexuales, en especial a la sodomía. La palabra burlesco es un italianismo para denominar a las obras bernescas, es decir, de Francesco Berni, o de sus imitadores. El término burlesco pasó a España y se impuso en el siglo XVII para referirse a la poesía jocosa. Antes de que se le llamara así a la poesía burlesca, muchos autores ya la producían. Ellos sabían que lo ridículo estaba en lo feo, por lo que en sus versos retrataban un mundo mediocre o bajo, poblado de figuras repelentes, inmorales y grotescas. Los personajes de la poesía burlesca renacentista son caricaturas, cuyos anhelos se dirigen sobre todo a satisfacer los instintos más inmediatos, como lo son la comida, la bebida y el sexo, obtenidos a través de pecados e inmoralidades. Aquí un ejemplo de Baltasar de Alcázar, titulado Cena jocosa. Rebanada pan, bueno está. La ensaladilla es del cielo y el salpicón de su ajuelo. ¿No miras que tufo da? Comienza el vinillo nuevo y échale la bendición. Yo tengo por devoción desantiguar lo que bebo. Franco fue Inés ese toque, pero arrójame la bota, vale un florín cada gota de este vinillo aloque. Cuando ese estilo ínfimo se aplica a sujetos más elevados, como héroes del pasado o personajes ilustres, surge la parodia. Uno de los temas favoritos de los poetas burlescos es la degradación de los dioses paganos, como ese soneto atribuido a Diego Hurtado de Mendoza, donde se toma como referencia a Artemisa o Diana, diosa de la castidad y de la caza. Señora, la del arco y la saeta, que anda siempre cazando en despoblado. Dígame por su vida, ¿no ha topado quien le meta las manos en las tetas? Andando entre las selvas más secretas,
corriendo tras algún corzo o venado. ¿No ha habido algún pastor desvergonzado que le enseñe el son de las gambetas? Hará unos milagrones y arquecillos, diciendo que es una diosa consagrada, nadie se atreverá, siendo tan casta. Allá para sus ninfas esto basta, mas acá para el vulgo, por Dios nada, que quien quiera se pasa 2 gritillos. La estética de lo feo y lo mediocre es el punto de arranque para lo ridículo, tal como teorizaban las poéticas y retóricas de la época clásica y renacentista. Pero esto no es suficiente, debe de haber otro elemento clave: la sorpresa. El chiste basa mucha de su efectividad en la capacidad de revelarle al receptor un mensaje inesperado que quiebra sus expectativas. Lo feo opera en combinación con lo sorprendente en la mayoría de los poemas burlescos del Siglo de Oro. Además, se le agrega a la fórmula la presencia de vulgarismos y obscenidades, así como de dobles sentidos. Este último, el doble sentido, fue un recurso muy utilizado por los poetas bernescos, y el modelo fue imitado por los poetas españoles como en esos tercetos dedicados a la zanahoria con un claro sentido fálico. Que cierto es una fruta muy probada, o raíz, por hablar más propiamente, dulce, tiesta, rolliza y prolongada. Pareceos fría y es caliente, tiene un gusto suave y cordial para entretenimiento de la gente, vianda de cuaresma y de carnal, buena cruda, cocida, asada y frita, buena en caliente y frío temporal, ni cáscara ni hueso ni pepita, ni tiene que al mascar os haga empacho, toda podéis comerla a espuelaita. Todos los elementos antes mencionados dentro de la poesía burlesca ponen a prueba la inteligencia del lector, quien debe demostrar su capacidad y descubrir las gracias escondidas en el tejido de relaciones semánticas trazado por el poeta burlesco. Dos de los grandes exponentes de la poesía burlesca en España fueron Góngora y Quevedo. Veamos un ejemplo del primero de ellos. Al humo le debe cejas, las que un sepulcro cabellos, de ojos graves porque en ellos aún las 2 niñas son viejas. El poema trata de una vieja ridícula que se pinta las cejas y utiliza cabellos postizos. Pero lo cómico reside en la palabra niñas, que puede referir a jovencitas o a las pupilas de los ojos. Así se entiende que la mujer es tan vieja que hasta sus pupilas son ancianas. Se caricaturiza el personaje. Algo similar se encuentra en el romance quevediano Niña anciana de ojos dormidos. Desdichadas de 2 niñas que nacieron para monjas y a oscura red de pestañas por locutorio se asoman. La composición está protagonizada por una mujer entrada en años que sigue haciéndose la coqueta pestañeando de forma insistente e insinuante. Aquí, Quevedo juega con las palabras monjas y locutorio, donde las niñas que él emplea se dedican a galantear a pesar de su profesión. El autor alude a un tópico muy difundido en la época, el del galán que corteja a las monjas. Los poetas españoles del Siglo de Oro recogieron muchos de los chistes literarios producidos en el siglo XVI, formando lo que Gracián definió como conglobación de equívocos exagerados, que alcanzaron la cima en la poesía quevediana. Los 10 años de mi vida los he vivido hacia atrás, con más grillos que el verano, cadenas que el Escurial, más alcaides he tenido que el castillo de Milán, más guardas que monumento, más hierros que el Alcorán, más sentencias que el derecho, más causas que el no pagar, más autos que el día de Corpus, más registros que el misal, más enemigos que el agua, más corchetes que un gabán, más soplos que lo caliente, más plumas que el tornear. El autor que consagró la poesía burlesca en el Siglo de Oro fue Góngora, pero sin duda, Quevedo supo sacarle mejor provecho al llevarla a sus últimas consecuencias, porque marcó un antes y un después en las letras españolas. Versos como los de estos dos autores llevaron al límite el idioma castellano y obligaron al lector a desafiar su inteligencia decodificadora. Así es. Eso es todo por hoy, gracias por ver y escuchar. Si quieres ver una pelea de gallos entre Góngora y Quevedo, da clic en el video que se muestra enseguida, o si estás usando un dispositivo móvil, el link está abajo en la descripción.